Bienvenido al seminario del Laboratorio de Ingeniería de Reactores Catalíticos. El día de hoy, la candidata maestra Ivonne Flores Muñoz, del posgrado en Ingeniería Química, nos presentará su proyecto de maestría que tiene por nombre Estudio de la superficie de un material a base de titania como fotocatalizador para el tratamiento de agua contaminada con compuestos recalcitrantes. Adelante. Gracias por la presentación, doctor Omar. De manera simplificada, el contenido de esta presentación se va a basar en una introducción, hipótesis, objetivos, la metodología que se utilizó, resultados, conclusiones y las perspectivas a futuro que se tienen acerca del trabajo. En el año 2022, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua, junto con la Comisión Nacional del Agua, mencionaron que más del 50% de los sistemas fluviales en México presentaban signos de contaminación por algún compuesto recalcitrante. ¿Pero qué son los compuestos recalcitrantes? Bueno, son todos aquellos que son químicamente estables, es decir, que resisten al ataque de microorganismos o la degradación, ya sea física o química. Entre estos se encuentran algunos colorantes, fenoles, fungicidas y herbicidas. Dado que se tiene un límite máximo permisible de estos contaminantes tanto en aguas residuales y en aguas potables, al exceder dicho límite máximo permisible se puede ocasionar daños a los ecosistemas y enfermedades al ser humano. Dada la problemática, bueno, se sabe que existen diferentes tratamientos entre los cuales se encuentran los convencionales, como la filtración, la desinfección y la sedimentación. Sin embargo, dichos tratamientos no son eficientes para este tipo de moléculas. Es por ello que se recurre a los tratamientos de oxidación avanzada, entre los cuales se encuentra la fotocatálisis heterogénea. Pero, ¿cómo es el proceso de la fotocatálisis heterogénea? Nosotros vamos a tener un fotocatalizador, que es un semiconductor, al cual le vamos a hacer incidir un haz de luz, ya sea luz ultravioleta o luz visible, de igual o mayor energía que es la energía de banda prohibida que posee el material. En dicho material vamos a excitar un electrón de la banda de valencia hacia la banda de conducción, dejando por el lado de la valencia lo que se conoce como un hueco. El electrón de la banda de conducción va a reaccionar con el oxígeno que tenemos en la atmósfera o con el oxígeno que le estamos suministrando en nuestro sistema para producir lo que se conoce como un radical hidroxilo. Por otra parte, por el lado de la banda de valencia tenemos un hueco. Este va a reaccionar con el medio acuoso en donde se encuentra nuestro contaminante para producir los radicales hidroxilo. Dichos radicales son altamente oxidantes, lo que puede llegar a oxidar a nuestra molécula contaminante, llevándola a intermediarios o subproductos, y en el mejor de los escenarios obteniendo la mineralización, que es dióxido de carbono más agua. Hoy en día se sabe que no solo los radicales hidroxilo son las especies que se encargan de la oxidación de la molécula, sino también los superóxidos y los huecos. Por ello, hoy en día también la fotocatálisis tiene tanto ventajas como retos. Entre sus ventajas es que el fotocatalizador puede ser activo bajo luz ultravioleta visible, se lleva a condiciones de temperatura y presión ambiente y no genera residuos. Por otro lado, entre sus retos se encuentra el diseño del material fotocatalítico. ¿Por qué? Porque este debe de inhibir la recombinación del par electrón-hueco para que se generen más especies oxidantes y pueda degradar a nuestra molécula modelo en un menor tiempo. También que tenga la máxima absorción de fotones y la mínima dispersión de los mismos. Dicho esto, para que se lleve de manera adecuada la activación del material fotocatalítico. Por otro lado, que sea activo con energías renovables como la energía solar. Sin embargo, se sabe que en la energía solar existe un mayor porcentaje de energía visible. Entonces, esto nos lleva al diseño del reactor a nivel industrial, dado que actualmente la fotocatálisis heterogénea aún se encuentra a nivel laboratorio o a nivel planta piloto. Por otra parte, uno de los semiconductores más utilizados hoy en día es el óxido de titanio, el cual posee una energía de banda prohibida de aproximadamente 3.2 electronvolts, lo cual lo hace únicamente activo en la región de la luz ultravioleta. Sin embargo, como ya se mencionó, nosotros queremos que nuestro fotocatalizador sea activo dentro de la región de la luz visible. Es por ello que en muchas ocasiones algunos autores han propuesto que dicho material se dope con algún metal o modificarlo con algún tipo de molécula para que tenga un amplio espectro dentro de la región visible. Sin embargo, dentro de la literatura aún se han encontrado limitaciones o debilidades acerca de estos materiales, como el uso de lámparas con alta potencia. Por ejemplo, en el año 2018, Terán y colaboradores degradaron al 2,4 diclorofenol en un 99% a los 160 minutos. Sin embargo, ocupan una lámpara de mercurio de hasta 400 watts. Por otro lado, la fuente de luz abarca longitudes de onda desde la luz ultravioleta hasta la visible, como es el caso de las lámparas de xenón. Por ejemplo, en el año 2021, Opon y colaboradores degradan al índigo carmín
y lo llegan a mineralizar hasta un 92%. Sin embargo, dichas lámparas ocupan dichas regiones mencionadas anteriormente. Por otro lado, no mineraliza intermediarios, lo cual nos lleva a que la molécula cree subproductos, los cuales pueden ser en ocasiones más dañinos que la molécula principal. Dicho esto, en el grupo de investigación se propuso un fotocatalizador prometedor, en el cual sus estudios son basados principalmente en estudios realizados por Suárez Méndez en el año 2021, en donde él propone una síntesis a base de óxido de titanio, soportado en zeolita Y protónica y posteriormente sensibilizado con oligómeros de tiofeno. ¿Pero por qué zeolita Y protónica? Bueno, aparte de ser el soporte en donde se va a dispersar el óxido de titanio, inhibe la recombinación del par electrón hueco. Por otro lado, oligómeros de tiofeno, ¿por qué se propusieron? Esto debido a que Suárez Méndez se basó principalmente en un estudio realizado por Rivera y colaboradores en el año 2006, en donde él encuentra que dichos oligómeros poseen estabilidad química dentro del soporte zeolítico, aparte de ser un semiconductor orgánico y que poseen actividad en la región de la luz visible, que es lo que se estaba buscando. Una vez que él encontró que la síntesis podía hacerse, evaluó el material para la degradación de 10 partes por millón de naranja de metilo y encontró una degradación de hasta un 99% a los 360 minutos, con una lámpara de xenón de 35 watts. Sin embargo, dicho estudio aún tiene limitaciones, dado que no estudia moléculas más recalcitrantes, como por ejemplo moléculas fenólicas, y tampoco estudia la mineralización de dicho contaminante. Es decir, no habla acerca de si se fue hacia subproductos o si llegó a obtener dióxido de carbono más agua. Con base en esto se genera la hipótesis de este proyecto de investigación, el cual es que las nanopartículas de óxido de titanio depositadas en la zeolita Y protónica y sensibilizados con los alfa-oligotiofenos protonados se activarán en la región visible, mejorando la formación de radicales hidroxilo, superóxidos y huecos. Esto conducirá a una degradación y mineralización más eficaz de compuestos recalcitrantes en comparación con el catalizador comercial de GUSA P25. Para dar respuesta a nuestra hipótesis tenemos los siguientes objetivos. El general es analizar el impacto que tienen las propiedades fisicoquímicas del fotocatalizador de óxido de titanio soportado en zeolita Y protónica y sensibilizado con alfa-oligotiofenos protonados durante la degradación y mineralización de compuestos recalcitrantes de distinta naturaleza con el uso de luz UV y visible. Entre nuestros objetivos específicos se encuentra evaluar el material en la fotodegradación de distintas moléculas recalcitrantes, estudiar el efecto del contenido del óxido de titanio sobre la zeolita Y protónica y los oligómeros de tiofeno en la degradación de dichos contaminantes y conocer el impacto que tienen los radicales hidroxilo, superóxidos y huecos en la degradación de dichos contaminantes. Para llevar a cabo los objetivos se planteó la siguiente metodología. Nosotros empezamos sintetizando el catalizador. Este se llevó a cabo mediante vía sol-gel para obtener el óxido de titanio, mediante la metodología propuesta por Hu y Latford en 1995, en donde propone que se ponga en contacto isopropóxido de titanio, que es el agente precursor con etanol y una solución de ácido nítrico. Una vez obtenido el sol-gel, nosotros lo soportamos en la zeolita Y, se lleva a secar a 100 grados durante 1 hora y posteriormente se lleva a calcinar para obtener los polvos con una rampa de calcinación de 5 grados Celsius por minuto durante 12 horas. Una vez obtenidos los polvos, lo que hacemos es sensibilizarlo con vapores de tiofeno mediante el método propuesto por Suárez Méndez en el año 2021. Una vez que se obtienen los distintos fotocatalizadores, realizamos la caracterización físico-química y posteriormente la evaluación fotocatalítica, en donde degradamos tanto colorantes como compuestos fenólicos. Ahora, una vez que nosotros hacemos la metodología, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿el material es prometedor? Si sí, vamos a dar respuesta a nuestra hipótesis. Si no, vamos a buscar nuevos métodos de síntesis. Entonces, cabe recalcar que se sintetizaron 3 cargas de óxido de titanio soportadas en zeolita Y protónica, 20, 30 y 40, y que los materiales solo soportados, para este caso solo se les agrega una T, y para los materiales sensibilizados una ST. En este caso, caracterizamos mediante espectroscopía UV-Vis por reflectancia difusa, en donde podemos observar que el óxido de titanio está absorbiendo dentro de la región de la luz ultravioleta, como era de esperarse. Sin embargo, el sol-gel tiende a desplazarse un poco hacia la región de la luz visible. Este desplazamiento puede deberse principalmente a impurezas que posteriormente se hablarán mediante otra técnica de caracterización.
Una vez que nosotros encontramos la absorbancia de los materiales, calculamos mediante el método gráfico de Tau la energía de banda prohibida y observamos que mientras la carga de óxido de titanio en la superficie disminuye, la energía de banda prohibida también disminuye. Por otro lado, para los materiales sensibilizados y que nosotros queremos observar que efectivamente haya actividad dentro de la región de la luz visible, podemos observar que mediante espectroscopía UV-Vis, que efectivamente tenemos bandas dentro de la región de la luz visible, en 420, en 540 y el 670, lo cual nos habla acerca de los oligómeros desde el dietiofeno hasta el pentatiofeno. Dichos oligómeros fueron corroborados nuevamente por resonancia magnética nuclear de carbono 13, en donde podemos observar una señal a 126 ppm correspondientes a los carbonos unidos a los hidrógenos en el anillo aromático de los oligómeros de tiofeno. También observamos una señal a 144 ppm, la cual corresponde a los carbonos isocuaternarios del mismo oligómero. Y por otro lado observamos una señal a 44 ppm, la cual es identificada como arenos o tioles, los cuales son contaminantes o impurezas que tenemos dentro de nuestro fotocatalizador. Dichas señales fueron identificadas por Rivera y colaboradores en el año 2006 y posteriormente por Suárez Méndez en el año 2021. Ahora, en cuanto al tamaño de cristal del óxido de titanio, el cual es importante para saber si está soportado en la superficie de la zeolita, podemos observar que la Degussa P25 tiene un tamaño de cristalito de aproximadamente 62.7 nanómetros, mientras que nuestro Sol-Gel tiene aproximadamente la mitad, que es de 32.8. Aquí hay que recalcar que mientras la carga de óxido de titanio aumentaba, también aumentaba el tamaño del cristalito. Por otro lado, se sabe mediante literatura que las supercavidades de la zeolita poseen un diámetro de aproximadamente 0.74 nanómetros, por lo cual de esto podemos deducir que solo se producen cristalitos de óxido de titanio ubicados en la superficie de la zeolita y no dentro de los poros de la misma. Ahora, mediante imágenes de microscopía electrónica de barrido, pudimos observar que con el método de síntesis propuesto se creaban aglomerados de óxido de titanio, como se pueden observar en las imágenes. Dichos aglomerados fueron contabilizados y se hizo una distribución del tamaño de partícula para saber en qué tamaño estaba y encontramos que era alrededor de 9.90 micrómetros. Para el material 20ST, para los otros materiales se encontraba dentro del mismo rango. Ahora, con EDS y XPS pudimos obtener el porcentaje atómico de los elementos que se encuentran en nuestro material, en donde podemos observar que hay una mayor distribución tanto de oxígeno como de carbono, pertenecientes a la parte del oligómero y a la parte del óxido de titanio. También observamos una relación de aproximadamente 3.1 entre el silicio y el aluminio correspondiente a la zeolita comercial que nosotros obtuvimos para realizar la síntesis. Sin embargo, también observamos trazas de nitrógeno y de sodio, los cuales son pertenecientes al método de síntesis, las cuales no pudieron ser removidas durante la calcinación. Por otro lado, mediante FT y R observamos interacciones de los diferentes grupos funcionales que tiene nuestro material. Y bueno, estos se explican silicio, aluminio, silicio, oxígeno, aluminio, debido a que nosotros poseemos una estructura de un aluminosilicato debido a la zeolita. También observamos una banda en 1630 centímetros a la -1, en donde nos habla acerca de agua y grupos hidroxilo absorbidos. Observamos que en los materiales soportados está con la misma intensidad, lo cual nos sugiere que el incremento de óxido de titanio no promueve la adición de agua ni de grupos hidroxilo dentro de nuestro material. Por otro lado, mediante XPS, en nuestros espectros de alta resolución del oxígeno 1S y del titanio 2P, observamos que con el oxígeno 1S tenemos vacancias de oxígeno. Dichas vacancias nos ayudan a producir más radicales superóxidos para que puedan oxidar de manera más eficiente a nuestra molécula. Por otro lado, observamos que tenemos titanio 2P1 medio y titanio 2P 3 medios, lo cual nos indica que el titanio se encuentra en un estado de oxidación 4+. Por otro lado, con fisisorción de nitrógeno, observamos isotermas tanto de absorción como de desorción y del tipo 1 y tipo 4. Es decir, que para nuestros materiales 20 y 30T soportados, la absorción se está llevando volúmenes altos. Tenemos histéresis del tipo H3.
Es decir, que la desorción y la absorción no se están llevando por el mismo camino y que esto es debido a poros con forma de aglomerados sin tamaño y forma uniformes. Por otro lado, para la degusa P25 y para la zeolita protónica, observamos que la desorción y la absorción se están llevando por el mismo camino, por el cual tenemos isotermas del tipo 1 y histeresis tipo H4. Por otro lado, se hizo una distribución del tamaño de poro mediante el método BGH, en donde nosotros observamos que el óxido de titanio soportado promovió a tener sólidos mesoporosos, lo cual a su vez nos ayuda a tener áreas específicas más grandes que la zeolita Y en nuestros materiales soportados, y observamos que el volumen total de poros es menor conforme la carga de óxido de titanio soportada es mayor. Ahora, una vez que nosotros caracterizamos, el siguiente paso era poner a prueba dichos materiales, la fotodegradación de distintas moléculas recalcitrantes. Nosotros propusimos un primer sistema experimental en donde tenemos un vaso de precipitado enchaquetado con tiras de LEDs, ya sea ultravioleta A, que es el más cercano al visible, y visible. Y por el lado de la parte de arriba, un LED de 10 watts y irradiando a la solución. Los primeros estudios se basaron en la degradación de 25 partes de índigo carmín, el cual es un colorante, una dosis de catalizador de 100 partes por millón, y observamos que nuestro material sensibilizado al 30% degrada al índigo carmín aproximadamente a los 300 minutos, casi completamente, mientras que la degusa P25 lo degrada hasta un 85%, al igual que el titanio sol-gel. Por otro lado, esto sucedió con luz ultravioleta. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nosotros ponemos a prueba el fotocatalizador y la degusa, pero con luz visible? Observamos que el fotocatalizador degusa P25 permanece casi constante a lo largo del tiempo, no llegando a degradar a la molécula. Sin embargo, nuestro catalizador sensibilizado la degrada hasta un 98% a los 360 minutos. Bueno, aquí existía la degradación del índigo carmín, pero ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos compuestos fenólicos? Se hizo un estudio acerca del fenol en el mismo sistema, mismas condiciones, misma dosis de contaminante, misma dosis de catalizador con luz ultravioleta. Observamos que la degusa P25 en este caso era mejor que nuestro catalizador, degradando a la molécula hasta un 23%. Sin embargo, pues la degradación no es muy eficiente para dicha molécula. Es por ello que posteriormente se tuvo que realizar estudios para una molécula más clorada para poder romper el enlace del cloro y observar si esta podría degradarse de una mejor forma. Entonces se propuso la degradación del 4-clorofenol, luz ultravioleta, luz visible. Observamos que la degusa P25 sigue siendo mejor que nuestros materiales sensibilizados, teniendo una degradación de hasta un 45%, y con luz visible, bueno, observamos que nuestros materiales sensibilizados llegaron a degradar al 4-clorofenol máximo un 15%. Entonces, hasta este momento sabíamos que ni la intensidad, ni la longitud de onda, ni los fotocatalizadores podían a romper dicha molécula y la estaban llevando hacia intermediarios. Entonces se decidió trabajar con una molécula más clorada, cambiando el sistema de reacción, proponiendo un sistema en donde teníamos una lámpara de mercurio tipo Penray. Cabe destacar que esta lámpara solo activa una cierta longitud de onda, que es a 254 nanómetros, y bueno, tiene una irradiación de 2.5 miliwatts por centímetro cúbico. En este caso se propone la molécula 2,4 diclorofenol, subimos la dosis de dicha molécula y subimos la dosis de fotocatalizador. Entonces, ¿qué se observa? Que los perfiles de degradación tanto de los materiales de referencia, la degusa P25, y que nuestros materiales sintetizados era muy similar. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estudios de carbono orgánico total para conocer el porcentaje de mineralización, observamos que la fotólisis es muy significativa, llegando a solo con luz degradar a nuestra molécula hasta un 64.1%, mientras que nuestro material 20T hasta un 20T, y el 20ST hasta un 41.45. Pero ¿por qué el material 20ST era menor la degradación en este caso? Bueno, aquí se pensó que era debido a las impurezas que teníamos arrastrando acerca de la oligomerización, como se mencionó, acerca de los arenos y los tioles. Sin embargo, bueno, dijimos, aquí lo activa, hay una buena degradación, sin embargo, la fotólisis está siendo demasiada. Entonces,
Pero ¿qué va a suceder cuando nosotros tengamos un sistema visible? Porque esto es VC. Entonces se propuso un tercer sistema en donde tenemos el vaso de precipitado de al inicio, sin embargo tenemos por la parte de arriba un LED visible de 100 watts. Es una potencia alta, entonces, ¿qué es lo que se observa? Que el perfil de degradación para esta misma molécula 2,4 diclorofenol era muy similar, sin embargo la mineralización en este caso para la fotólisis era menor a comparación de cuando teníamos el sistema Penray. Para nuestro material 20T era de 82.69 y para nuestro material 20ST de 64.1. Si bien mineralizaba la molécula, aún la fotólisis seguía siendo un impedimento para observar cuál era en verdad el rendimiento o la eficiencia del fotocatalizador. Es por ello que posteriormente se propone que ya no se tenga el LED de 100 watts y solo se tenga el vaso de precipitado enchaquetado con LED de 1 watt para observar si con esta potencia era posible poder degradar a la molécula y llevarla hasta la mineralización. ¿Y qué observamos? Bueno, tenemos la misma molécula, la misma dosis de fotocatalizador, las mismas partes por millón, sin embargo, potencias de irradiación bajas. Se observa el mismo perfil de degradación con luz ultravioleta. La mineralización, acá observamos que la fotólisis no es un impedimento, dado que es de 2.83%, que la de USA P25 degrada hasta un 11.5%, que el material 20T hace un 45.59%, y observamos que nuestros materiales oligomerizados, cuando soportamos más óxido de titanio sobre la zeolita, va disminuyendo el porcentaje de mineralización. Esto sucedió con luz UVA. Ahora, ¿qué sucede con luz visible? En este caso, observamos que nuestro material sensibilizado es mejor que el material solo soportado y que de igual forma la degradación va disminuyendo conforme la carga de óxido de titanio en la superficie va aumentando. Y que la fotólisis tampoco es impedimento y que efectivamente mineralizamos más que la de GUSA P25, que es nuestro catalizador de referencia. Ahora, bueno, hasta aquí se tiene la mineralización, pero queremos saber qué es lo que pasa o cómo se está llevando a cabo el mecanismo de reacción o cuáles son las especies oxidantes que son importantes para la degradación de dicha molécula. Es por eso que se hizo la evaluación en donde se capturan los radicales hidroxilo. Dichos radicales se capturan con metanol y observamos que la degradación blanco es sin agente de sacrificio y metanol es con el agente de sacrificio. Observamos que para luz ultravioleta la degradación sigue siendo muy similar, al igual que para luz visible. Es decir, que si nosotros capturamos a los radicales hidroxilo, la degradación se lleva de manera eficiente, por lo cual concluimos que los radicales hidroxilo no juegan un papel importante dentro de la degradación o mineralización de nuestra molécula recalcitrante. Ahora, ¿qué pasa con los radicales superóxido? Estos se capturaron mediante la adición de 1,4 benzoquinona, en donde observamos por la parte de arriba el espectro UV sin agente de sacrificio y por la parte de abajo con agente de sacrificio. Observamos que al pasar el tiempo las bandas tienden a aumentar, es decir, que se inhibió la reacción y que dicha molécula no pudo ser degradada, lo cual conlleva a decir que los radicales superóxido, al ser capturados, no pueden degradar a la molécula y son las principales especies reactivas u oxidantes para la degradación de dicha molécula. Por otra parte, para la captura de huecos se utilizó oxalato de amonio, en donde podemos observar que la degradación disminuyó hasta aproximadamente la mitad de la inicial, lo cual nos sugiere que al nosotros atrapar los huecos, la degradación no se está llevando de forma eficiente, por lo cual estos juegan un papel importante. Ahora, las conclusiones hasta este momento es acerca de la caracterización físico-química, es que la energía de banda prohibida es menor en cuanto la carga de óxido de titanio en la superficie disminuye. Se confirma que los cristalitos de óxido de titanio solo están soportados sobre la HY. Con resonancia magnética nuclear se confirma la formación de los oligómeros de tiofeno. Sen demostró que por el método de síntesis propuesto no se logra una buena distribución del tamaño de partícula, dado que se tienen aglomerados. Y bueno, con fisisorción de nitrógeno sabemos que tenemos materiales mesoporosos y áreas específicas superiores a los 300 metros cuadrados. Por otro lado, acerca de la evaluación fotocatalítica, pudimos observar que nuestro material sensibilizado pudo degradar hasta un 98% al colorante índigo carmín con LED de baja potencia de 10 watts y que la de GUSA hasta un 2%.
Sin embargo, pues dicho sistema y dichos materiales fotocatalíticos solo pudieron degradar al 4-clorofenol hasta un 10%. Por otro lado, con el sistema tipo de lámpara de mercurio tipo Penray, observamos una mineralización, ya no una degradación, del 2,4 diclorofenol de hasta un 80.21 a los 360 minutos, la de Degusa P25 de un 27.17 y el catalizador sensibilizado de un 41.45. Sin embargo, la fotólisis está alcanzando una mineralización de un 64.1, lo cual es muy significativo. Por otro lado, con el sistema en donde tenemos el LED visible por la parte de arriba, observamos que se degradó con el material 20T hasta un 89.69 del 2,4 DCF y hasta un 28.89 con la Degusa P25. Ahora, con el sistema que nosotros tenemos irradiando tiras de LED de 1 watt, observamos que la degradación disminuye conforme la carga de óxido de titanio aumenta en la superficie de la zeolita, pasando de un 48.9 a un 20.58. Y por último, bueno, tenemos que las radicales hidroxilo son las principales especies oxidantes en la degradación del 2,4 DCF, dado que se inhibe la reacción si nosotros capturamos a dichos radicales con 1,4 benzoquinona. Y por otra parte se encontró que también los huecos son significativos, dado que si estos se llegan a capturar, la reacción no se lleva al 100%. Entonces, hasta aquí regresamos a las perspectivas en donde nos hacemos la pregunta, ¿el material es prometedor? Observamos que en realidad nuestro material en algunos casos o en la mayoría de los casos fue mejor que la Degusa P25. Sin embargo, dadas las impurezas que se tenían de la síntesis, no se logró poder degradar moléculas como el 4-clorofenol, sino se lograron degradar moléculas más cloradas. Entonces, aquí llega la pregunta o la respuesta de no y buscamos nuevos métodos de síntesis. En este caso se trabajó en las perspectivas en donde buscamos una modificación del catalizador. Una vez que tuvimos el catalizador, lo evaluamos y posteriormente lo caracterizamos. ¿Cuál es la diferencia entre la primera síntesis y la segunda síntesis? Bueno, en la primera síntesis nosotros primero obteníamos el sol gel para después soportarlo sobre la zeolita. Sin embargo, acá nosotros tuvimos primero la zeolita, soportamos al sol gel de óxido de titanio, sin embargo este se hizo gota a gota para que no se tuvieran los aglomerados de óxido de titanio. Posteriormente se lavó con suficiente agua para retirar las impurezas y se llevó a un secado y una calcinación para obtener los polvos, teniendo una rampa de calcinación de 1 grado Celsius, mientras que en el primer método de 5 grados Celsius por minuto. Dicha calcinación se llevó a cabo de manera más lenta, dado que si nosotros tenemos calcinaciones altas, puede que no tengamos la fase que se requiere para activar al material de forma adecuada. Ahora, la evaluación fotocatalítica se propuso degradar 50 partes por millón de 4-clorofenol, una dosis de catalizador de 250, el sistema que tenía la lámpara de mercurio tipo Penray. Se sintetizaron 3 cargas de catalizador, 10, 15 y 20. ¿Por qué ya no las mismas que anteriormente? Bueno, porque observamos que al tener cargas de 30 y 40 la degradación ya no era eficiente. Entonces tenemos materiales frescos como materiales calcinados. ¿Y qué es lo que se encontró? Bueno, en cuanto a la degradación se encontró que la fotólisis para este tipo o para la molécula 4-clorofenol llegaba a ser hasta de un 50%. Para la Degusa de un 88.24, para nuestro óxido de titanio vía sol gel de un 91.57 y para nuestro material solo soportado el 15% de titanio sobre la zeolita llegamos a tener una degradación de hasta el 78.68. Sin embargo, también observamos que si nosotros soportamos un 20%, la degradación tiende a disminuir. En comparación con nuestra primera síntesis, que es el 20T, observamos que es ligeramente mayor la eficiencia del nuevo fotocatalizador con el 20TC. En cuanto a la mineralización, acá se puede observar mediante los espectros UV-Vis que se lleva el rompimiento de la molécula al paso del tiempo, llegando hasta obtener dióxido de carbono más agua para nuestros materiales sol gel 15TC. Sin embargo, para materiales frescos observamos que las bandas tienden a aumentar yendo hacia intermediarios y no pudiendo degradar a dicha molécula. Entonces, ahora, acerca de la caracterización, ¿qué se encontró? Mediante UV-Vis por reflectancia difusa, observamos que en el caso anterior, en la primera síntesis, nuestra energía de banda prohibida aumentaba conforme la carga de óxido de titanio aumentaba, mientras que en la segunda síntesis observamos que al nosotros tener una menor
carga de óxido de titanio, la energía de banda prohibida era mayor. Por otra parte, con difracción de rayos X para calcular el tamaño de cristalito de óxido de titanio en su fase anatasa, que es la más prominente, observamos que para el óxido de titanio sintetizado vía sol-gel, con la segunda síntesis logramos disminuir el tamaño del cristalito aproximadamente a la mitad. Sin embargo, para los materiales sintetizados 20T, el cual se puede comparar con el material 20TC, este aumentó hasta aproximadamente 3 veces más. Sin embargo, también llegamos a deducir que dichos cristales se están formando sobre la superficie de la zeolita y no dentro de los poros de la misma. Con FTIR observamos bandas prominentes, de igual forma como en las interacciones de la primera síntesis. Igual observamos que la adición de óxido de titanio no promueve agua absorbida ni grupos hidroxilo. Y bueno, ¿qué pasó con fisisorción de nitrógeno? Observamos de igual forma isotermas tipo 1 y tipo 4, histéresis tipo H3. Sin embargo, observamos que hay un mayor rango de diferencia entre la absorción y la desorción, lo cual nos está hablando acerca de cuellos de botella. Dichos cuellos de botella ayudan a que el fotocatalizador se active de forma más adecuada, degradando a nuestra molécula de forma más eficiente, lo cual nos conlleva tener en dichos poros, en dichos cuellos de botella, materiales mesoporosos, como es lo que se observa acá, con diámetros de poro de 2 a 50 nanómetros. Observamos que de igual forma, conforme se adiciona la carga de óxido de titanio, es mayor a la área superficial de la zeolita, y observamos que el volumen total de poros va en aumento conforme se adiciona el óxido de titanio. Hasta aquí las conclusiones son que la energía de banda prohibida en este caso tiende a disminuir conforme la carga de óxido de titanio en la superficie aumenta. Logramos que el tamaño del cristalito para el sol-gel fuera la mitad de la primera síntesis. Se promovió la formación de materiales mesoporosos, tenemos áreas específicas superiores a los 300 metros cuadrados. Y bueno, en cuanto a la evaluación fotocatalítica, se observa aún un impacto significativo de la fotólisis, siendo de alrededor del 50%. Se logra una degradación del 78.68 con nuestro material 15TC y hasta un 91.57 con el sintetizado vía sol-gel y un 88.24 con la Degussa P25. Sin embargo, dichos resultados sugieren que la presencia de la zeolita está contribuyendo a la activación adecuada del material, debido a una buena distribución y dispersión del óxido de titanio sobre su superficie y al tamaño del cristalito del mismo. Ahora, las perspectivas a futuro acerca de este proyecto en general es que se sugiere explorar la modificación del material adicionando otro tipo de semiconductor como el óxido de estaño para observar si tiene una mejor interacción con el óxido de titanio y llegar a degradar o mineralizar a la molécula en un menor tiempo y de una mejor forma. Se sugiere llevar a cabo de 3 a 4 periodos de degradación con el material más eficiente para observar la durabilidad de su actividad en función de las veces que se emplea en el proceso de fotodegradación. Se debe proponer un mecanismo de reacción y elaborar un modelo cinético que explique cómo se está degradando y mineralizando dichas moléculas con los diferentes tipos de luz. Y bueno, es crucial realizar experimentos de degradación teniendo en cuenta la eliminación de las posibles especies derivadas del tiofeno, las cuales pueden formarse en los poros de la zeolita HY. Y bueno, como agradecimientos a la Universidad Autónoma Metropolitana, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, al Laboratorio de Ingeniería de Reactores Catalíticos y especial agradecimiento al doctor Carlos Omar Castillo Araiza, al doctor Víctor Manuel Rivera Redondo y al doctor Francisco Sompansi Morales. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias.